Cuando tu alma tiene sed y es difícil crecer en esta vida tan amarga, te deberías tomar la limonada rosa y al carajo lo demás. La limonada rosa. Hola limonadas, bienvenidos a este episodio. Acompáñanos con tu bebida favorita y platiquemos juntos. Hola Irma, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, ¿y tú? No, en serio, ¿cómo estás? Ahorita que lo dices, pues no estoy tan bien. Sí estoy un poco desvelada, pero no estoy acostumbrada a que me pregunten, ¿en serio cómo estás? O sea, ¿por qué estamos tan acostumbrados a decir cosas sin razonarlas o sin realmente decirlas con una intención? Tienes mucha razón, ¿eh? Sino cuántas veces preguntamos, hola, ¿cómo estás? Pero, ¿de verdad queremos saber cómo están las personas? ¿Te imaginas que en lugar de nosotros esperar ese bien automático, la persona de verdad se pusiera a contarnos, no, pues fíjate que en la mañana me pasó esto, y pues si ando un poco... y tú te quedas así como... ¿Qué voy a decir? Yo nomás esperaba el bien. Con un bien era suficiente, gracias. Pero, pues, entonces, ¿para qué preguntamos, no? Sí, tienes mucha razón. Cómo nos acostumbramos, ¿no? A también a empezar a decir, hey, ¿cómo estás? Y te estás acostumbrada bien. Oye, fíjate que y traes toda la viada de lo que le vas a contar a esa persona. Sí, ¿no? pensamos que el cómo estás viene incluido en el saludo. Exacto. Como si estuviera pegado al hola. Tal vez pensamos que solo por ser educados, ¿no? Por amabilidad. Pero también... ¿por qué contestamos bien en automático? O sea, ya estamos ahí nomás teniendo esta dinámica de hablar sin sentido, sin conciencia. Así es. Igual creo que también vienen unos ejemplos como cuando te presentan a alguien, ¿no? Y que de repente te dicen, mira, fíjate esta persona y tal, y tú, mucho gusto. ¿Realmente te da gusto conocer a esa persona? Ni siquiera la conoces. Es cierto, ¿no? Es cierto, es el mucho gusto. Sí, tienes razón, ese es un buen ejemplo. ¿Sabes también otra? Sin ofender a nadie, pero yo sí creo que la utilizamos mucho también así en automático, es el gracias a Dios. Uy, sí, cómo no. Porque, digo, hay personas que tal vez sí son fieles creyentes y de verdad creen que todo lo que pasa en su vida es gracias a Dios. Pero yo escucho muchos otros que yo pienso... que lo decimos por modestia. ¿Te habías puesto a pensar en eso? No, ¿cómo modestia? ¿Cuántas veces te preguntan o te hacen un comentario de, oye, o sea, vi que te está yendo muy bien en el trabajo? Y uno, sí, gracias a Dios. Como por no aceptar que oye, tú también tienes mérito de lo que te está pasando, ¿no? Como que dices, ay, no, me cuesta aceptar que sí, ¿sabes qué? La verdad es que sí me está yendo bien. Pero si no le agregas el gracias a Dios, te sientes tal vez como... que estás alardeando o como, ay, no, me da miedo de estarme atribuyendo un mérito que no es solo que no mío. Es mío. Tienes mucha razón. Y también creo que, bueno, el gracias a Dios se aplica en muchos, ¿no? También las personas, sobre todo de la salud. Yo creo que cuando uno llega y te dice, oye, entonces, no sé, que te encuentras bien, te encuentras mal. Ay, no, sí, fíjate, muy bien, gracias a Dios. ¿En serio? O sea, tu salud, tu cuidado, el que tú, ahorita sobre todo en el COVID, o sea, el que tú estés siguiendo las medidas sanitarias que y comas todo, bien. que comas bien, que te tomes tus vitaminas, ¿eso es gracias a Dios, en serio? Es ¿O cierto. es por tu mentalidad? Tal vez sí nos estamos quitando mérito y luego ahí es donde viene el síndrome del impostor, ¿no? Que no te la crees. Dices, ay, no. Y insisto, no es por ofender a los que sí lo creen, pero creo que no está mal también reconocer tus propios méritos y que a veces las cosas que tienes y haces, pues es porque tú también has puesto de tu parte, ¿no? Sí. Entonces, si vas a decir gracias a Dios, pues que sea porque de verdad lo crees, o sea, frénate un poquito y decir, de verdad, ahorita lo vas a decir y le estás diciendo o estás reconociendo que es gracias a Él o lo estás diciendo nomás porque es una costumbre. Ajá, así es, porque creo yo que aunque seas religioso, aunque realmente sigas esta creencia, pues incluso esas personas no andan divulgando ni diciéndole a todo mundo, yo creo en Dios y todo es gracias a Dios. Creo que todo ser fiel a cualquier creencia, ¿no? No nada más
Dios, porque pues bueno, Dios ahora sí que en diferentes tipos de creencias se representa de diferente manera, no por eso lo andas predicando, ¿no? A todo el mundo, a excepción de los testigos de Jehová. No, digo, Pero ni hay ellos realmente muchos, te ¿no? contestan así. Claro. Entonces creo que hay que ser un poquito más conscientes en estas frases que vamos diciendo en la vida cotidiana, ¿no? El cómo estás, el mucho gusto, el gracias a Dios. En las parejas el te amo. O sea, ¿cuántas parejas existen que llevan unas semanas o que te gustan 3 meses de relación y automáticamente se dicen te amo? ¿Realmente lo sienten? O sea, pónganse a pensar que esas palabras son fuertes, o sea, tienen un significado fuerte y muchas veces las utilizamos como algo normal o algo... Le demeritamos, ¿no? La fuerza que realmente tiene. Incluso el estarlas repitiendo a tu pareja seguido es como... ¿Ya te acostumbraste a decirla o realmente lo estás sintiendo? Sí, también, o sea, pasa a lo contrario, cuando ya tienen muchos años juntos y ya se volvió como un, no sé, antes de irse a trabajar. Adiós, que te vaya bien, te amo. Es una palabra muy importante, muy poderosa. Y no digo que no lo sientas, sino que reflexiona cuando lo estás diciendo y de Sí. verdad transmítele ese amor a tu pareja o a tu familiar o a quien sea, porque le estás diciendo, oye, te amo, pero de verdad, así como de los que creen en esto de las vibras. Pero sí, o sea, yo creo que es una palabra muy poderosa. Claro. Y no se debe andar jugando con ella. Creo que en sí todas las palabras son poderosas, o sea, también depende mucho de en qué situación la dices y cómo la dices. Por ejemplo, estas frases que estamos mencionando, ¿no? El cómo estás, el mucho gusto. Ahorita decimos, bueno, ¿cómo estás? O mucho gusto, pero ¿qué pasa cuando las personas la reciben? O sea, si tú le dices a una persona, ay, mucho gusto de conocerte, la otra persona automáticamente se va a sentir bien, porque es como, ay, le dio gusto conocerme, pero si tú lo estás diciendo nada más por cortesía, pues no tiene ahora sí que ningún valor, ¿no? Claro. Porque entonces, como quien dice, ilusionas a la persona de alguna manera. O incluso la otra persona dice, ah, pues mucho gusto de conocerme, pues es algo ya normal, es algo ya X, igual y la persona no le toma realmente el valor que tienen esas palabras. Claro. Igual que el te amo, igual que el cómo estás. Imagínate lo que tú dijiste hace ratito, ¿no? Llegas y ¿cómo estás? Ay, fíjate qué mal y me pasó esto y de repente la persona se suelta llorando enfrente de ti. ¿Cómo vas a reaccionar? O sea, el impacto que tuvo el cómo estás, esa persona lo necesitaba y ¡zas! Te suelta todo, ¿no? ¿Estás preparado para escucharlo? O sea, realmente ahora sí que tienes una respuesta inmediata a su malestar, tienes un consejo preparado. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar ese impacto que pueden generar nuestras palabras a la otra persona, tanto positivo como negativo, ¿no? Y cuidarlas. ¿Sabes qué otra palabra se me hace muy importante que no nos ponemos a reflexionar el significado que tiene? Es el de nada. Cuando alguien te agradece acerca de algo que tú hiciste y tú, de nada. O sea, ¿de verdad fue un nada lo que hiciste? Fíjate que eso fue algo que aprendí en Costa Rica. Cuando recién llegué, iba en el taxi y ya después de que pues nos dejó en el lugar a donde íbamos, dijimos gracias y él dijo mucho gusto. Y esa primera vez yo pensé que se refería como a ese mucho gusto de conocerte. Pero luego lo escuché en otras personas y en otras y en otras. Entonces allá las personas no te dicen de nada. Allá las personas te dicen fue un gusto, o mucho gusto, o como un placer, o sea, el hecho, responden así a tu gracias, de que a ellos les da gusto haber ayudado o haberlo, y creo que es una forma en la que esa energía del gracias la recibes realmente y la regresas en lugar de cortarla con un de nada, es como, no es nada, de verdad hubo algo. Y es hasta reconocer si la persona te agradece, ¿sabes qué? Me da gusto ayudarte. Tienes mucha razón, y yo no sabía que eso pasaba allá, ¿eh? Qué sí, curioso. Y mira, pues ellos tienen esta percepción de que ellos son personas que viven muy felices, ¿no? Su estilo de pura vida.
Y de verdad la gente vive así, no ves gente de malas, no ves gente grosera, todos son muy amables y se ve como que viven en paz, disfrutan su vida. Entonces creo que hasta las palabras tienen mucho que ver en cómo vives. Por eso dicen que Costa Rica es pura alegría, ¿no? Pura vida, así es como lo le he llaman. escuchado, sí. Exacto, sí. Órale, qué curioso. Fíjate que ahorita que mencionas del de nada, yo empecé a adoptar sin querer. Bueno, no sin querer, sino que porque el de nada se me hacía como tú dices, muy seco, como muy X. Y sobre todo en alumnos cuando me dicen, ay, muchas gracias, maestra, o muchas gracias por esto. Yo en vez de decir de nada, siempre les digo, no, por nada. O sea, como no me digas gracias cuando realmente no fue una molestia para mí, pues. Pero ¿Me sí explico? fue, o sea, ponte a pensar, volvemos a la modestia. Bueno, es que hay unas cosas que realmente no me molestan. O sea, no, pero es que no es molestia, sino el no por nada significa como si no hubieras hecho nada por bueno, ellos. okay. Y si ellos están agradeciendo es porque de verdad hiciste algo. A lo mejor para ti no fue mucho esfuerzo. Eso es por eso te digo, viene la modestia de, no fue nada. Sí fue algo, a lo mejor fue el mínimo para ti, pero si alguien te está agradeciendo quiere decir que tuvo un impacto positivo en él. ¿Y por qué se los vamos a frenar? O sea, ¿por qué vamos a frenar eso? ¿Sabes qué? Mejor simplemente vámonos al inglés. ¿Cómo se responde? Oh, You sí. are welcome. Es como, recibo esa gratitud que me estás dando. Y sí, nosotros, es de cierto. nada. O sea, ¿de dónde vino esa traducción? Bueno, las traducciones nunca son buenas. No, pero sí lo veo como algo de lo más cotidiano, que es, oye, no nos ponemos ni a pensar en algo tan simple como el cómo respondemos a un gracias. Ahora imagínate todas las otras palabras que vamos por la vida diciendo sin tener conciencia de ellas. Y el gracias también es una de ellas, ¿no? Digo, ya que estamos hablando de esta parte, porque yo me doy cuenta que muchas veces la gente dice gracias de mala manera. O sea, cuando estás en un lugar público y que ayudas a alguien y la persona está malhumorada o por alguna razón, no sé, el punto es que la persona, vamos a decir que trae una energía negativa y le ayudas, le alcanzas algo, o se le cae algo y se lo alcanza, gracias. Y te digo, mejor ni me agradezcas, o sea, si me vas a agradecer de mala manera o groseramente, pues mejor ni me digas nada. Claro. Porque a veces incluso, bueno, a mí me pasa que cuando hacen eso, yo, uy, mejor ni me hables, o sea, mejor no lo quiero, ¿sí me explico? Y qué feo. Y ni le contestas, de hecho, el de nada ya ni lo contestas, es como, órale. Sí, pues sí se percibe. Por eso es a lo que estamos hablando, ¿no? Si realmente las personas lo dijeran con una intención y pensando en lo que están diciendo, pues no te diría gracias, o sea, el señor te lo hubiera rayado, no te dice Ándale, nada, ¿no? Ajá, o no te dice nada. ¿Sabes qué? Cuando estábamos desarrollando este tema, me puse a pensar que muchas veces un chinga tu madre es más sincero que un buenos días. Tienes mucha razón. Ese sí lo dices porque lo quieres decir y a veces buenos días, o sea, nomás de verdad le estás deseando buenos, que para empezar no sé por qué se dice en plural buenos días, pero bueno, buen día, o sea, ¿de verdad se lo estás deseando a la persona o nomás es una forma de saludar al entrar a un lugar? Sí, volvemos a lo mismo, es la cortesía y educación, que no está mal porque es parte de la educación de todas las personas y bueno, eres educado, pero si no lo quieres decir, pues mejor no lo digas. Yo creo que mejor ser honesto a ser educado de mala manera, pues, o sea, verte grosero en vez de bien educado, perdón. Eso es ser asertivo. Así es. Que lo aprendimos en el episodio de Inteligencia Emocional para Principiantes, que estás actuando y diciendo lo que realmente crees y estás siendo congruente. Y esas personas se valoran más. Yo me he Claro. dado cuenta que, no me acuerdo si estaba leyendo o estaba viendo algo el otro día, ¿no? El punto es que dentro de ese momento filosófico que tuve, me di cuenta que valoras más el ser completamente, o sea, una persona que sea completamente honesta contigo, aunque te diga, como tú dices, aunque te miente la madre, o aunque de repente te conteste mal o algo, pero sabes que está siendo honesto, pues. Claro. Sabes que es porque no está de humor, o es porque en ese momento no está para aguantarte o algo, y yo creo que puedes comprender más a las personas y lograr también ser empático contigo mismo y con los demás. O sea, ¿sabes qué?
yo ya sé que esta persona está de mal humor y sé que me va a tratar mal, mejor le doy su espacio. Y no estamos ahí como, hey, oye, y esto. Y ahora sí que por ser cortés y por sacar la plática y todo, y que de repente esa persona no te quiere compartir. O sea, yo creo que hay que ser más honestos nosotros con nosotros mismos Ujú. y lograr que los demás sean de la misma manera, ¿no? Y que pues no se dejen guiar por estas partes tan de costumbre o nada más por ser aceptados dentro de la sociedad con una buena Ahorita educación. que dijiste eso, o me esta recordó parte, ¿no? mucho. Yo creo que he aprendido a admirar mucho una cualidad, yo la veo como una cualidad que tienen las personas que están en el espectro autista o las personas que tienen Ujú, Asperger, que total. ellos no tienen esta noción tan clara como nosotros de las restricciones sociales. Entonces ellos no te van a decir cosas por hacerte sentir bien o por ser educados, o ellos te van a decir lo que piensan y sienten. Tenemos, es. tal vez son un poquito exagerados o fantasiosos, pero personajes como Sheldon, que él decía lo que pensaba, o sea, y él no se iba a preocupar por, ay, te ofendí o no, pero lo que te decía era auténtico y era real y es la verdad, o sea, Ujú. y nunca con la intención de herir, porque ni siquiera, es lo que no tienen, o sea, ellos no tienen la percepción de, ay, no se lo voy a decir porque tal vez voy a herir sus sentimientos, pero es la verdad, yo lo valoro mucho, a mí me gusta mucho la serie también de Atypical, Ujú. y Sam está en el espectro autista. Y él es así, o sea, es súper sincero y dice las cosas y uno a veces se queda como, ay, pero siento que ellos tienen el privilegio de tener esta condición y entonces lo justifica, cuando no debería de ser justificado, debería de ser como, pues sí es cierto, ¿no? O sea, mientras sea la verdad y sea lo que tú sientes y lo dices, no deberíamos nosotros de tomarlo mal porque simplemente están siendo sinceros. O sea, ¿por qué vamos a castigar a las personas por ser sinceras con lo que sienten y piensan? Ahí está la clave que acabas de decir de no tomárselo personal. Ujú. Porque muchas veces quieres ser honesto, pero no quieres herir a los demás, no quieres ser grosero y eso automáticamente te lleva de alguna manera a fingir o esas mentiras piadosas que de repente se Ujú. llaman. Y todo para que la otra persona no se sienta mal, cuando lo que tú dices deberíamos de entenderlo y sabes que, ok, lo que decíamos, o sea, no están de humor, hay que darle su espacio, no te tomes personal. Y si por alguna razón alguien te dice algo negativo, piensa, o sea, comprende y ponte a pensar en que, ok, me lo dijo porque de verdad lo estás sintiendo o porque hay aspectos a su alrededor que en este momento lo están orillando a eso, pues. Entonces, Claro. tómate un tiempo, no te lo tomes personal y ya después investigas, o sea, a lo mejor y dentro de 3 días te enteras de que lo corrieron de su trabajo, de que a lo mejor tuvo un mal día toda la mañana y eso lo orilló de alguna manera que no quería ser grosero contigo, pero pues fue más honesto el tratarte mal que realmente decir, o sea, seguir aguantándose lo que esa persona traía, ¿no? Y ya después piensas y dices, bueno, qué bueno que no me lo tomé personal y no me hirió o de alguna manera. Sí, ese es otro lado de esta parte de ser sinceros, es la forma en la que recibimos las palabras que nos dicen las personas. Si ya estamos hablando que muchas de estas palabras son automáticas, la gente no está pensando lo que dice, simplemente como lo está escupiendo, pues entonces viene esta parte donde dices, ¿cómo las voy a recibir y cómo no dejo que me afecten cuando realmente Ujú. no es algo que tiene que ver conmigo? Y es donde viene esta frase de que lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Así es. Muchas veces las personas están hablando desde ellos mismos, desde tal vez algo que a ellos no les gusta de sí mismos, desde algún miedo, desde algún dolor, y no tiene nada que ver contigo, habla más de ellos. Entonces ahí es donde uno viene el decir, bueno, esta persona a lo mejor ni siquiera pensó lo que dijo, andaba de malas como tú estás diciendo, y tal vez sí, me dijo algo que me ofendió, pero ahí es donde entra el discernir de verdad sí, era para mí, o sea, era lo que me tengo Ujú. que tomar personal o lo dijo él porque es su problema, ¿no? Porque él tiene un problema o un dolor o un miedo que está proyectándolo hacia mí. Que esto pasa desde las personas cercanas, o sea, los
nuestra familia, nuestra pareja, hermanos, los que tenemos más cerca, hasta las personas en la calle, ¿no? Que aún peor, que ni siquiera sabes su contexto, no sabes qué están viviendo y a veces pues te dicen algo y muchas veces no con la intención de ofender ni nada, a veces pasa que te lo dicen desde el amor, pero pues qué clase de amor, porque tal vez es lo que ellos piensan que es una forma de demostrar amor, ¿no? Por ejemplo, cuando en nuestra familia nos dan consejos Ujú. y que esos consejos tal vez pues no son los más sanos o no, o están aconsejando desde ciertas limitantes, desde ciertos miedos. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Digamos que un papá le dice al hijo, ¿sabes qué, hijo? No deberías de estudiar esa carrera porque de diseñador te vas a morir de hambre. Ups. ¿Y qué tal si, o sea, esto es una creencia que el papá tiene y obviamente él tiene miedo de que su hijo Claro. no sea exitoso en la vida? Uno, desde la percepción de éxito del papá. Ajá. O sea, así no es. sabe cuál es la percepción de éxito del hijo. Tal vez para él el crear y no importa que no sea el diseñador más famoso del mundo, pero el crear lo llena. Entonces, tal vez eso es éxito para él, pero para el papá el éxito es que tenga mucho dinero. Entonces, el papá desde su miedo va a decir, hijo, no estudies eso, mejor estudia algo que te deje más dinero. Y el hijo, desde su pasión y desde todo, va a decir, ay, o sea, mi papá no me está apoyando o algo. Ujú. Se lo va a tomar personal, no cree en mí, no creen que yo puedo hacerlo. O sea, ¿cómo el papá tal vez dijo una cosa y el hijo puede percibir no, o sea, no quiere, piensa que no soy bueno para eso, tal vez es verdad, no soy bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, sí, y te metes esa idea Sí, completamente. y al rato, pues el hijo no siguió su sueño, ¿no? Cuando pudo haber sido un diseñador exitoso desde su percepción, o quién sabe, ¿no? O sea, claro que hay diseñadores que son, Claro. que ganan bien y que tienen buenos puestos, así se puede. Pero, pues, ¿cuántas veces no nos creemos esas cosas que nos dicen y desde pequeños? Y eso incluso nos puede llevar hasta las dichosas peleas familiares que existen y que luego a veces te enojas y te peleas con tus padres, con tus hermanos, con primos, con lo que sea, tantos años, por ejemplo, Ujú. justo el ejemplo que estás dando, ahora imagínate el efecto de rencor, no sé si es un efecto de rencor, el efecto en el que el muchacho, el niño, niña, lo que sea, la persona diga, ok, mi papá no cree en mí, pues se lo voy a demostrar, pero en vez de demostrarlo siguiendo tu sueño, lo demuestras con un efecto negativo, con el efecto de pelear contra tu papá, Ujú. de decirle yo puedo, pero no, mira papá, o sea, siéntete orgulloso de mí, sino crear un conflicto con el papá, de que el papá, no, y el niño a fuerza, sí, yo lo quiero y esto, y de repente a veces hasta personas que le dejan de hablar, no es que tú no creíste en mí, tú pensaste que yo iba a leer, tú pensaste que iba a hacer esto, Claro. y empiezas a generar por eso le llamo rencor, ¿no? Ajá. Porque entonces la persona o el hijo empieza a generar no odio, pero sí un rencor de que él no me apoyó, él no creyó en mí, Ujú. yo aquí estoy, le estoy demostrando, pero con todo ese recelo de que no lo hizo en su momento, ¿no? Entonces, Exacto. creo que también hay que pensar o hay que ponerse a pensar en que, ok, ¿por qué me lo está diciendo mi papá? O siéntate y habla con él y bueno, ¿por qué sientes eso? O sea, ¿por qué me dices que no lo voy a lograr? Y Así llegar, es. ahora sí esa parte que tú dices, ¿no? Es entender el amor de que lo estás diciendo, porque a lo mejor el papá cree que no vas a tener mucho dinero, o a lo mejor piensa otro también, el papá puede tener un concepto completamente diferente de la profesión y demostrarle que no solamente es lo que el papá cree, o sea, ¿sabes? Volvemos a lo mismo, es cuestión de creencias y de cómo se dicen las palabras también, la manera en que lo dices. Por ejemplo, ahorita que estabas mencionando lo de las personas que hablan desde su dolor o su miedo. ¿Cuántas veces, y no me van a dejar mentir, aquellas personas que son totalmente creativas, que les gusta cantar, que les gusta actuar, esas profesiones que las vemos en televisión o las vemos en la radio o cuando entrevistan a artistas, de que de repente lo estás viendo y a lo mejor un niño de unos que te gustan, bueno, muchacho, 15, 16 años, que es bueno cantando y que quiere cantar, que quiere a lo mejor subir videos en YouTube hoy en día, ¿no? Que los Ujú. influencers están a todo, que quiere subir a sus videos a YouTube cantando, haciendo algo que le apasiona y que lleguen tus papás o que lleguen tus hermanos o el amigo más cercano que tenga y que le diga, no, es que eso nada más es para ellos.
Eso es nada más para personas que tienen influencias. Eso es nada más para los que tienen mucho dinero, porque con dinero puedes llegar a tener contactos. A veces, pues sí, no hay que ser honestos en que a veces se necesitan apoyos, pero oye, ¿por qué le quitas el sueño? O sea, ¿por qué le quitas esas ganas de superarse? O sea, no se las quites, pues sabes que, ok, a lo mejor ellos piensan que no, pero lo voy a intentar. O sea, esa es la decisión de ellos, es su pensamiento y no por eso te tiene que afectar, o sea, no por eso te lo tienes que tomar tan... Ellos dicen que no, no lo hagas, pues. ¿Sabes que me recuerda al libro de los 4 acuerdos? Curiosamente se me viene a la mente 2 de los acuerdos, o sea, son solo 4, y 2 de ellos creo que van muy de la mano con lo que estamos diciendo. El primerito de ellos es: sé impecable con tus palabras. Y es esto, o sea, habla con conciencia, habla con la verdad, sé asertivo, o sea, con congruencia de decir, hablo porque es lo que creo y porque es lo que actúo. Entonces, eso es ser impecable con tus palabras, no digas cosas solo por relleno, o también ok, voy a decir lo que pienso, pero no hiriendo a los demás, porque también hay formas de decir las cosas. El otro acuerdo es el no tomarse nada personal. Uy, ese yo de verdad que me lo voy a tatuar porque Igual yo. Me lo tengo que estar recordando constantemente, porque obviamente de primera, pues si alguien dice o hace algo, lo primerito que voy a sentir es que sí me va a herir, porque pues recuerden, las emociones no las controlamos, pero luego es donde viene el pensar y razonar, decir, ok, esta persona lo está diciendo tal vez por sus experiencias y no tiene que ver conmigo, que es lo que decías, ¿no? Los padres tal vez se preocupan por el futuro de sus hijos porque ellos tuvieron un mal pasado, ¿no? Tal vez ellos batallaron mucho, eran pobres o cualquier cosa y no quieren eso para sus hijos, pero no quiere decir que tú, que eres el que está recibiendo esas palabras, de verdad eso te va a pasar, ¿no? Entonces ahí es donde dices, no te lo tomes personal. Y de verdad que cambia mucho la forma en la que te relacionas con las personas. Así es. Y también ser conscientes, tu papá, tu hermano, tu primo, tu amigo, que lo que le vas a decir, si ellos no siguen tu consejo, o sea, déjalos, no vayas a enojarte, no vayas a ponerte en la posición de, ay, ahí va a estrellarse, o ay, ¿cuántas veces hemos oído el te lo dije? Cuando las otras, ves que te lo dije, o sea, a veces sí, a uno le da coraje cuando estás dando un consejo porque crees que sí van a pasar las cosas por el bien de los demás y les pasa, pues te da coraje porque sí se lo dijiste, ¿no? Sin embargo, yo creo que habría que cambiar esa perspectiva de enojarte y decir, bueno, te lo dije de que podía pasar, pero ya lo experimentaste, pues hay que mejorarlo. O sea, hay que apoyar a la otra persona con estas palabras de aliento y aceptar las decisiones de los demás. A lo mejor yo te digo, ¿sabes qué? No hagas esto, Rosalba, porque a lo mejor te va mal, pero ok, ella lo quiere hacer, tú decides, ¿sabes qué? Pues entiendo que puede haber cosas negativas, pero lo voy a intentar, o sea, lo voy a hacer porque es lo que quiero. Ah, bueno, adelante, hazlo, ¿no? O sea, aceptarlo y también comprender a las personas. Todas esas palabras, todos esos consejos, todo lo que vamos escuchando desde chicos con nuestros papás, ¿no? Por ahí había un cuento del elefante de Jorge Bucay, creo que tú lo conoces mejor. Sí, el cuento del elefante encadenado de Jorge Bucay, ese es un claro ejemplo de cómo influyen las palabras que escuchamos desde muy pequeñitos. Recuerden, a mí un dato que se me quedó súper grabado, que el 95% de la información que tenemos en nuestro subconsciente fue grabada en los primeros 7 años de vida. Yo estoy impactada con ese dato porque digo, mucha gente ni siquiera se acuerda de qué hizo antes de los 7 años y esa es la información que más grabada está. Entonces lo importante de qué te dijeron de pequeño, qué escuchaste por parte de las personas que te rodeaban, fueron cosas positivas o fueron cosas negativas, porque luego creces y si te decían, ay, ¿cómo eres burro? ¿Te la crees? ¿Te la crees? Tú crees porque cuando lo recibiste, esa información tú no lo entendías como ahora que si alguien me dice a mí, ¿cómo eres burra? Yo le voy a decir, jódete. No es cierto. Tú eres el burro. Tú eres O sea, yo no me lo voy a creer ni me lo voy a tomar personal porque yo ya conozco mis capacidades. Pero si a un niño le dices eso, él no va a razonar si lo es o no. Él se lo va a creer y lo va a tener guardado. Entonces esto viene, este cuento de
el elefante encadenado, que así en resumen, pues un niño va al circo con su papá y en el espectáculo había un elefante y pues obviamente era magnífico, enorme, fuerte y estaba pues ahí en el show. Al medio tiempo, el niño se da cuenta que al elefante lo encadenan a una estaca y a una pequeña cadena y pues está atado de una pierna. Y el niño dice, ¿por qué el elefante se queda ahí? ¿Por qué no se escapa? Sí, claramente yo vi cómo él actuó en el espectáculo y obviamente tiene la fuerza de fácil deshacerse de esa cadena y huir. Ujú. El papá pues como que no supo muy bien qué contestarle y una persona que estaba cerca de ellos, como un viejito, le dice, lo que pasa es que cuando el elefante era pequeño, lo encadenaron a esa estaca y en ese tiempo él no tenía la fuerza ni el tamaño para soltarse. Y él intentó, dice, y a veces se quedaba dormido de todo el esfuerzo que estaba haciendo para tratar y nunca pudo. Entonces creció creyendo que no podía soltarse de esa cadena. Y cuando creció y se convirtió en este elefante grandote, él siguió creyendo en que no podía y nunca más ni siquiera lo intentó. Ay, pobrecito elefante. Ya sé. Entonces, esos muchas veces somos nosotros o Así pueden es. ser las personas, los niños a nuestro alrededor. Así que qué importante cultivar desde pequeños lo contrario. O sea, si sabemos que las palabras negativas tienen este efecto tan poderoso, pues imagínate el efecto que tienen las positivas. Que en lugar de eso le digas, sí puedes, eres capaz, eres inteligente. Yo constantemente me acuerdo de puras referencias en el episodio de hoy. La película, ay, no recuerdo cómo se llama, pero una mujer afroamericana era en estos tiempos en los que ellos pues estaban divididos de los blancos y prácticamente ellos eran solo sirvientes. Recuerdo mucho que ella, que cuidaba a una niña, siempre le repetía, eres inteligente, eres importante, eres amable, y como estas palabras y se las repetía, y a mí me encanta, y yo se las repito a Jake, obviamente él no me entiende, ¿no? Pero no tengo a quien decírselas, pero yo sí creo en lo importante de decirles cosas positivas, porque imagínate el impacto que van a tener cuando crezcan. Así es. Ujú. Y cosas positivas que realmente hagan, ¿no? Porque, por ejemplo, no vas a, digo, pensando en los niños que son un poquito más tremendos, más traviesos o más que de repente hacen travesuras, Ujú. no vas a alentar o a decirle palabras que digan, ay, sí, bien, bravo por tus travesuras, ¿no? O sea, No, por eso como estas que te mencioné me gustaron mucho porque, o sea, el hecho de decirle, eres importante, ajá, no importa si haga travesuras o no, es importante y para alguien siempre lo va a hacer, entonces el hecho de que tú crees que digas, sí soy, o sea, eres amado. eres amado. Esa yo creo que es la Ajá. más, es muy importante para el desarrollo Sí. de todo ser humano, de toda persona, porque ¿cuántas personas crecemos con una baja autoestima? Sí. O sea, no sentirnos queridos por los nuestros, o a veces lo damos por sentado y decimos, pues sí, es que mi familia me tiene que querer, Ujú. porque soy de su familia, pero los demás, o sea, ¿en qué momento también, sobre todo, ¿no? Que en los niños estamos acostumbrados a decirles de que, ay, no te peines así, ay, no te vistas así, las niñas usan vestidos, los niños usan esto, Ujú. y empiezas a crear esa educación en el niño y cuando crece ya después no quiere arriesgarse, no se quiere vestir de alguna forma, las niñas no quieren usar pantalón porque no se sienten femeninas, o sea, empiezas a crear muchos conflictos personales en la mente de todas las personas, o sea, Sí, cierto. empiezas a crear una baja autoestima aunque no lo hayas deseado, ¿no? Cierto, Es el es poder. correcto. Entonces, tan simple, sean conscientes de las palabras que le dicen a los niños, a las personas que te rodean, porque así de simple, o sea, sí, yo pienso que si los papás o los adultos razonáramos lo que decimos, no le diríamos eso. O sea, si de verdad Exacto. pensaras el efecto que tiene decirle cómo eres burro, no se lo dirías, pero no lo pensamos. Y a Ese veces es el nos problema. hiere, o sea, realmente yo creo que también aquí la situación está en que hieres a otras personas con tus palabras, pues aunque Ujú. no lo hayas dicho con esa intención, lo hieres. Por ejemplo, hay que
entender que el cerebro es lo más poderoso del mundo. O sea, tanto Sí. las palabras que te dices a ti mismo Sí. como se los dices a otras personas, el efecto que va a crear en las otras personas. En la ciencia hay estudios neurológicos que te dicen que lo que tú pienses o lo que tú realmente empieces a creer es lo que va a afectar directamente a tu cerebro, y tu cerebro va a hacer todo Cierto. con tal de que eso se cumpla. Fácil la enfermedad, los hipocondríacos, ¿no? Sí. O sea, Ujú. ellos se creen a tal grado tener una enfermedad que su Ujú. cerebro empieza a mandar señales como si realmente la tuvieran, aunque no la Sí. tienen. El poder de lo que te dices a ti mismo. Así Que es. también eso influye, no solo vienen de las palabras que te dicen las demás. ¿Qué te dices a ti y cómo te lo dices? O sea, te estás diciendo todo el día, ¿cómo eres pendeja? Pues, o sea, Sí. te la vas a creer. O también que era algo que también estábamos hablando, el no puedo, el poder No que tiene el puedo. decir no puedo, pues te lo vas a creer que no puedes. En cambio, si las cambias, aunque sientas que no, pero si te crees y te convences a ti mismo que sí puedes porque te lo estás repitiendo, lo vas a lograr. Y como tú dijiste el ejemplo de la ciencia, pero esto no es algo nuevo. O sea, si tú Así estudias las religiones, por ejemplo, los cristianos o el budismo o las personas que creen en la espiritualidad y en las energías, en las manifestaciones, en la ley de la atracción, todas estas tienen en común el poder de las palabras. El que utilices las palabras positivas a tu favor porque vas a traer cosas positivas. Entonces, si todos estamos de acuerdo y no importa en qué creas, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y creo que es nomás cuestión de ser más conscientes, de no estar viviendo en automático y hablando en automático. Hablando en automático sobre todo. Ujú. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que hay que empezar a ser más conscientes, obviamente con nosotros mismos, más comprensivos con las otras personas, más honestos tanto con nosotros y tanto hacia los otros, ¿no? Con Claro. las palabras que empecemos a utilizar. Que sea ahora sí que en este momento en que están escuchando este episodio, que a partir de este momento ustedes empiecen a tomar conciencia de lo que hablan, de lo que dicen, y no solamente en el aspecto positivo, o sea, también en el aspecto negativo. ¿Qué tanto te has dicho a ti mismo o qué tanto les has dicho de los demás que pudiera volverse algo negativo para ellos, ¿no? O algo Ujú. negativo para ti mismo. Ser más empáticos, ser más comprensibles. Lo que mencionábamos hace un momento, ¿cuántas palabras no te dicen los demás? Palabras hirientes o de alguna forma frases que te puedan afectar. No te las tomes personalmente, no creas que van 100% hacia ti, no creas que Mm-mm. las decisiones de los demás son tuyas también. Si los otros te dan consejos, bueno, acéptalos como consejos, pero no por eso tienes que seguir el consejo ni tomar la decisión que ellos tomarían, ¿no? Porque sobre todo los familiares te dicen, pues no sé, supongamos que tienes un dinero ahorrado y no sabes qué hacer con él y ella dice, yo haría esto, yo invertiría en esto o yo esto. Ujú. Y automáticamente las personas dicen, si yo no hago los consejos que ellos me dan, no voy a ser aceptado dentro de ahí, o sea, voy a ser criticada o criticado Ujú. porque lucen otra cosa. O sea, ¿cuántas personas no usan sus ahorros, usan sus cosas para comprarse un carro, para comprarse un celular, para comprarse algo de Para lujo, ¿no? encajar. Ajá, para encajar, y las personas así Cierto. de, ¿por qué? O sea, ¿por qué hiciste eso? Ay, no, en vez de gastarse el dinero en eso, se hubiera comprado esto. Oye, son tus cosas, son tus decisiones, estas palabras que fueron en su momento consejos, no necesariamente los tienes que tomar. Y las otras personas tienen que respetar que pues tú tienes tus propias creencias y también las palabras o la forma en que tú les diste los consejos fue algo positivo, o sea, fue algo para ayudar, no para criticar ni para después volverlo negativo, ¿no? Aprendamos a diferenciar también entre lo que realmente queremos decir y lo que se nos ha vuelto una costumbre. Hola, ¿cómo estás? Prepárate para lo que pueda venir. O si no estás listo para escuchar las respuestas, no hagas las preguntas. Exacto, exactamente. También es completamente válido, ¿no? Hola, oye, fíjate que, o sea, corta el cómo Ujú. estás. No necesariamente para hacer cortes lo tienes que preguntar, ¿no? El mucho gusto, o sea, a lo mejor podemos cambiar por un, ay, qué bueno que te conocí, o
que tengas una buena vida, o sea, no sé. O si no te depende, da gusto, no lo digas, y si te da gusto, dilo. Es que esa es la Sí, cuestión. o sea, Si dijéramos las cosas porque realmente las creemos, las tomaríamos con el valor que las tienen. O sea, si a mí alguien me dice mucho gusto, la verdad yo casi siempre sí les creo, pero imagínate que lo dijeran sinceramente, dices, ah, bueno, pues muchas gracias por el gusto. ándale. Qué gusto que te dio gusto. O a veces, bueno, no sé si les ha pasado, ¿no? Que han oído hablar tanto de una persona que la persona te cae mal, no la conoces y la persona te cae mal y de repente llega el momento en el que realmente te presentan a la persona, tú ya traes una idea de esa persona, te la presentan y te da mucho gusto. No, o Pero ese, realmente no. acabas o de sea, decir un ejemplo de otro poder de las palabras. Cuando te Ujú. platican de alguien, ni siquiera lo conoces y por lo que dijeron de él, ya tienes te una cayó percepción. mal. Ajá, ya tienes una idea de alguien y nomás por lo que escuchaste. Wow, es que Exacto. esto o sea, Sí. no para y no para. Y recordemos, exacto, una cosa te lleva a la otra, Sí. ¿no? Y, o sea, porque hay que recordar también la frase de lo que, ¿cómo es? De Lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de que de Pedro. Pedro, así es. En resumen, Entonces, sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personal, no siempre tiene que ver contigo, a veces es más de la persona que está hablando. Y muchas gracias por escucharnos. así es, lean los 4 acuerdos, lean el libro. Y bueno, pues ahora sí que con toda la sinceridad del mundo, con toda la honestidad, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar compartiendo con nosotros un episodio más. Rosalba, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias por estar conmigo. Un Gracias. gusto, Irma, un gusto. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao. ¿Qué creen? Se nos acabó nuestra limonada. Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso agradecemos que llegaras hasta aquí y nos escucharas. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, envíanos un mensajito por redes sociales y estaremos felices de dedicar un episodio sobre tu experiencia. Y si quieres apoyar este proyecto, ya sabes a qué botones picarle. ¡Chao!